derechos ya reconocidos. En cambio, si hablamos del ámbito de la promoción de derechos, hablamos de la construcción o de la definición o construcción de derechos nuevos. Y esto tiene mucho que ver también con la adaptación a las nuevas situaciones sociales. Pues no hace falta que mencionemos, pues por ejemplo, todo lo que es la generación o la definición de derechos en el ámbito de la intercomunicación en las redes sociales, etcétera, que de esto evidentemente hace 10 años no se hablaba ni existe una definición de derechos porque era una realidad inexistente. Ahora, por ejemplo, se está trabajando también mucho en el ámbito de la promoción de derechos, por ejemplo, se está trabajando mucho desde determinadas problemáticas que también van asociadas a la nueva situación, como por ejemplo algo que se trabajaba mucho en la tercera edad, que es la soledad no deseada. Ahora se está empezando también a trabajar ya en el ámbito de los menores, porque se está comprobando cómo es un problema que está empezando o sea, una situación que está empezando a generar verdaderos problemas en determinados sectores de la infancia. Entonces, nosotros hoy nos vamos a centrar en el último de los ámbitos, digamos, en el ámbito de la reforma. En primer lugar, antes de entrar en lo que sería ya la ley en sí misma, sí que me gustaría plantearos que a mí me gusta acercarme al ámbito de la reforma desde el punto de vista de entender que tan menores y tan susceptibles de protección son los menores infractores como los menores o víctimas. Es decir, el ámbito de la reforma es aquel sector que, ahora lo veremos, que se dirige a las medidas tendentes a intervenir con menores que cometen actuaciones que son tipificadas como delito. Pero, como os digo, a mí siempre me gusta recordar que no deberíamos perder nunca la óptica de que pese a ser menores que han cometido delitos y que por lo tanto tienen que tener una respuesta en ese ámbito, que sería la respuesta de la reforma, chavo, no dejan de ser menores. Y además, dentro de lo que son los catálogos sabéis que existen unas herramientas de diagnosis que se llaman digamos que son herramientas que permiten determinar cuándo menos se encuentra en situación de riesgo, que son los factores indicativos de riesgo. En esas herramientas de diagnosis, el hecho de la comisión de delitos por parte de menores muchas veces no solo es indicativo de que algo no funcione bien, sino puede ser indicativo de una situación de riesgo del propio menor. Es decir, por qué el menor comete delitos. En el ámbito de la reforma, en el ámbito de la respuesta penal en el ámbito de los menores, ha experimentado en los últimos 50 o 60 años en España una evolución bastante importante. Veníamos de una normativa, como tantas, franquista, y que era una normativa que definía la intervención penal desde un punto de vista estrictamente punitivo. La última ley que hay, fijaros, del año 40, ley franquista, del año 48, prácticamente estrenada la dictadura, ya se ha aprobado una ley, y es una ley, la ley de los tribunales tutelares de menores, es una ley absolutamente punitiva, castigadora, y además es una ley esencialmente paternalista. Es decir, es una ley que parte de concebir al menor como un sujeto carente de derechos, por un lado, y carente de la más mínima capacidad para decidir nada, ni para actuar en ningún ámbito. Por lo tanto, es una ley absolutamente paternalista. Fijaros, esta ley continúa hasta bien entrada la democracia. Bien entrada la democracia. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que fijaros que es del año 91, muy entrada ya la democracia, que viene a determinar que los llamados tribunales tutelares de menores eran contrarios a la Constitución. Porque este tipo de tribunales eran atentatorios, no respetaban los derechos de los menores. Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional lo que viene a decir es el tribunal, ya sabéis, el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, es decir, no es un órgano que imparta justicia, sino que es un órgano que vela por el respeto de los derechos fundamentales. Entonces, lo que vino a decir es que la regulación de la justicia penal en España era contraria a la Constitución y que había que reformarla. Es hasta ahí hasta donde puede decir. Es inconstitucional, hay que reformarla. Entonces, automáticamente, a renglón seguido, se aprueba una ley, digamos una ley bastante apresurada, una ley rápida, la del año 92, que lo que vino a intentar era cambiar rápidamente las cosas, pero en esa ley ya se dice que es, o sea, no se dice así, pero bueno, casi, se dice, esta es una ley muy apresurada que hemos hecho rápido porque había que cambiar esto muy rápido, pero vamos a hacer otra ley, es decir, vamos a intentar de alguna manera establecer un marco normativo que regule la respuesta penal a los menores de una forma más sosegada. Lo que pasa es que como
ha quedado anulada. Fijaros lo que pasaba esto. Si el Tribunal Constitucional declaraba nula una parte de los tribunales tutelares de menores, significa que no podían seguir dictando sentencias. Entonces, que el ámbito de la reforma en ese momento se quedaba absolutamente paralizado. Y se corría el riesgo de que quedaran las conductas impunes, es decir, que los menores pudieran realizar actos y que no tuvieran una respuesta de ningún tipo. Entonces, por eso esta ley, en la del año 92, sale de una forma bastante apresurada para ofrecer una respuesta, aunque sea rápida. Y luego ya la propia ley dice, bueno, y luego ya con sosiego haremos o sea, prepararemos, o se deberá preparar una reforma de esta ley que ya sea, digamos, más pues, tratada más en detalle y una reforma más profunda. Esta ley, la que luego se hizo, la ley, digamos, de profundidad, vamos a ir un momento para atrás, es la ley que se aprueba en el año 2000, ¿vale? Que es la famosa, que ya sabéis, la que se ha venido a llamar siempre la ley penal del menor, la famosa ley penal del menor, que esta sí que es, en realidad, conserva el espíritu básico de la ley del 92, lo que pasa es que lo que hace es regularla de una forma ya bastante más precisa. Y luego además nos permitió una cosa, que es, teníamos 8 años de experiencia, es decir, ya teníamos una ley del 92 que llevaba 8 años desarrollándose y permitió que la ley del 2000 readaptara o cambiara algunas cosas que ya se veía que, aunque se pusieron en marcha con bastante buena voluntad, no estaban funcionando de forma correcta o se consideraba que no funcionaban del todo bien. Entonces, permitió de alguna manera reformar el marco penal de los menores sobre la base de una experiencia previa. Y esta es la famosa ley del 2000. Esta es la que está en vigor, la ley penal del menor. Es verdad que ha sufrido distintas reformas, como todas las leyes, porque además en España somos muy dados a reformar las leyes. Fijaros, la última reforma es del año 2025, ha sufrido muchas reformas, pero realmente el esquema básico de la ley y los principios inspiradores de la misma son los que se aprobaron en el año 2000. Los que recordéis cuando se aprobó esta ley, ha sido una ley que generó mucho debate social y ha sido una ley que ha venido acompañada siempre de una especie de tufillo ideológico político en el sentido de identificarla como con el sentido de impunidad. Es decir, esta ley lo que ha venido a hacer es que los chavales puedan hacer lo que les dé la gana y que no tengan ningún tipo de respuesta. Y también ha venido también siempre impregnada de una pátina de una ley blanda, es decir, de una ley que ofrece una respuesta, digamos, poco solvente para los menores que cometen delitos. Esta ley ha salido siempre a la palestra y seguirá saliendo a la palestra de los medios públicos cada vez que hay un delito grave. Es decir, cada vez que un menor mata a alguien, cada vez que hay una violación cometida por un menor de edad, pues automáticamente va a volver a salir otra vez, siempre, una corriente ideológica y de pensamiento, no solo más, también una parte de pensamiento jurídico, pero sobre todo una parte de pensamiento político y social, que viene a preconizar o a postular que lo que hay que hacer, algunos ya incluso derogar esta ley o endurecerla, modificarla para introducir, digamos, sobre todo para convertirla en una ley más severa, más dura. ¿De dónde viene esta imagen? ¿Por qué se habla de esta ley como una ley blanda? Básicamente viene por uno de los principios informadores de la ley, que ahora veremos, y que no tiene que ver con el hecho de que sea dura o blanda, tiene que ver con algo mucho más profundo. Ahora veremos cómo se dice que esta es una ley, la define la propia exposición de motivos y además es, digamos, como el emblema de la ley, se dice que es una ley formalmente penal, pero materialmente educativa o socioeducativa. Entonces, este es el gran cambio. Este cambio ya estaba en la ley del 92, pero este es el gran cambio. Es decir, ahora se concibe como que básicamente el principio inspirador de la ley es, en esencia, entender que un menor que comete delitos es un menor que necesita una intervención socioeducativa, es decir, es un menor en el que, vamos a decirlo así en términos más coloquiales, es un menor en el que dentro de su proceso formativo y socioeducativo hay algo que no está funcionando del todo bien. Y se entiende que la comisión del delito es precisamente una consecuencia o un síntoma de que hay algo en ese menor, en esa evolución, en ese proceso formativo que no está funcionando bien. Y entonces lo que la ley implementa es que se detecte qué es lo que no está funcionando del todo bien en ese menor y que origina o haya podido originar la comisión de delitos y se le impongan determinadas medidas de índole socioeducativo tendentes a corregir aquello que no está funcionando bien. Es decir, la ley escapa del principio punitivo, del principio del castigo. Y eso es lo que no gusta a determinados sectores. Eso es lo que mucha gente, pues bueno, pues es que esto no, porque realmente lo que necesita un menor, y esto ya es una cuestión también muy ideológica, es decir, hay gente que lo que parte de la base de que un menor que comete delitos, lo único que necesita es mano dura y es un castigo puro y duro. Claro, lógicamente a la gente que preconice esa forma de intervención, pues evidentemente esta ley no le gustará, pero no es un problema de que sea una ley blanda.
Y luego veremos cómo tiene consecuencias y medidas severas. No es tanto un problema de que sea una ley blanda, sino es un problema de concepción, de la intervención que se quiere dar, de la respuesta que se quiere dar a los menores que cometen delitos. Vale, entonces, en primer lugar, estamos hablando de menores que cometen delitos. ¿Qué delitos? Bueno, no hay, por eso hemos puesto aquí, no hay delitos de mayores y delitos de menores. Los delitos son los delitos para todos igual. Es decir, sabéis que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos un libro gordo que se llama el Código Penal, que es el compendio de las conductas que entendemos que son más, socialmente entendemos que son más graves y a las que por lo tanto asignamos una consecuencia más gravosa para la persona. Y ese es el Código Penal. Entonces, en el Código Penal lo que hay, para hacer las cosas, hay un catálogo de conductas castigadas. Las más, ya sabéis, todas las que conocéis: homicidios, violaciones, robos, hurtos, injurias, calumnias, toda esa variada gama de delitos. Bueno, pues esa definición de delitos, ese catálogo es el mismo para mayores que para menores. No hay un código penal de menores, sino que realmente el menor que comete un delito es el menor que comete una conducta de las descritas en el código penal para los mayores de edad. Los delitos son los mismos. Por eso ponemos aquí que realmente el marco normativo general es el Código Penal, que es el que define las conductas que generan una responsabilidad penal, y luego la Ley Penal del Menor, la ley del año 2000, que es la que regula el procedimiento por el cual o mediante el cual se puede determinar si una persona de un menor ha cometido ese delito o no y cuáles van a ser las consecuencias que se le asignen en ese caso. Bueno, pasábamos por aquí. Fijaros, estos principios que vemos aquí, que vamos a enumerar rápidamente, estos principios en realidad son los principios de la ley del 92. Lo que pasa es que, ya os decía, que la gran reforma en cuanto a la concepción viene en el 92. La del 2000 lo que hace es perfeccionar. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, surge aquí, o se empieza a utilizar ya también en el ámbito de la reforma, un concepto que sabéis las que habéis trabajado en el ámbito de menores, que es un concepto, digamos, que es como el gran emblema de la intervención con menores, que es el concepto del interés superior del menor. Es decir, este concepto que se aplica también, por supuesto, en el ámbito de la protección y también de la promoción y prevención, también tiene que ver en el ámbito de la reforma. ¿Por qué? Porque es el que justifica que la ley sea, como os he dicho, materialmente educativa. Es decir, ¿por qué en el ámbito de adultos, en España, tenemos un sistema penal estrictamente punitivo? Es decir, aquí no te voy a decir que sea ojo por ojo, que afortunadamente no lo es, pero sí que es verdad que el principio general que rige, no solo en España, sino en todo el continente, es el que la hace la paga. Es decir, aquí es verdad que por nuestra Constitución tenemos un principio que dice que que las penas, en adultos estoy hablando, que las penas tienen que estar reordenadas a la reinserción social. Eso significa que aunque se aplica un principio puramente punitivo de castigo a los mayores, de alguna manera no se puede perder el objetivo de que esa persona no vuelva a cometer delitos en el futuro y ayudarle a que se reinserte, pero eso, que se llama el fin de prevención especial de la pena, está por detrás del fin primordial de la pena, que es el meramente punitivo, es decir, el del castigo. Bueno, pues esto, en virtud del interés superior del menor, aquí desaparece o se mediatiza. Es decir, aquí ya no importa tanto o no importa el castigo, no se utiliza una herramienta punitiva, sino que se concibe la respuesta como una necesidad educativa. Y esa necesidad educativa está asentada en que se concibe al menor como un ser, voy a utilizar una palabra quizá no muy rigurosa, pero que nos ayuda a entenderlo, como un ser incompleto, en el sentido de que no ha ultimado su proceso formativo. Es una persona en desarrollo, que todavía requiere ser formada. Entonces, como está en ese proceso formativo y ha cometido algo que consideramos que es erróneo, porque es una conducta delictiva, de alguna manera lo que se intenta es precisamente intentar ayudarle o intervenir en ese proceso socioeducativo para intentar culminarlo de una forma adecuada. Otro gran cambio que establece la ley y que a lo mejor a los que no sois juristas pues no os llama demasiado la atención, pero ya os digo que ha sido un cambio brutal. Sabéis que, vamos a abrir un paréntesis, en un procedimiento penal sabéis que hay como dos grandes fases para perseguir un delito. La fase de investigación y la fase de enjuiciamiento. Es decir, primero se investiga el delito y luego, si efectivamente parece que ha podido haber un delito, ya hay un juicio, la fase de enjuiciamiento. Ya sabéis, además, bueno, en primer lugar, diremos que en el ámbito de menores, pese a que sea esto así, se aplican todos los principios y garantías, como veremos, del procedimiento penal. Y uno de ellos, sabéis, que está consagrado en la Constitución, es el principio de presunción de inocencia. Es decir, nadie puede ser
condenado sin pruebas. Tiene que haber un procedimiento con todas las garantías, tiene que haber un juicio que determine que esa persona ha cometido el delito. Por eso se habla siempre, a pesar de que te pillen infraganti cometiendo el delito, se habla siempre de el presunto homicida, el presunto, porque hasta que no haya una sentencia que establezca que efectivamente eso es así, se habla de presunción. Entonces, en esa dualidad que os decía de investigación del delito y enjuiciamiento, tradicionalmente en España siempre ha sido así y en mayores sigue siendo así. Las dos fases, la de investigación y la de enjuiciamiento, le corresponden a un juez de instrucción que se llama y un juez enjuiciador, ¿vale? Bueno, pues la gran novedad de esta ley, la de ley penal del menor, es que es la primera vez que en España la investigación de los delitos no la va a hacer un juez, se le quita al juez, sino que ahora se le encarga la investigación de los delitos al fiscal, al Ministerio Fiscal. Esta es una novedad desde el punto de vista jurídico muy importante porque, fijaros, desde que se aprobó la ley y hace ya 26 años, se lleva intentando implementar esta medida para los mayores. Es decir, se hizo esto en menores como diciendo, bueno, va a ser esto una especie de probatina, pero la idea es que esto se ponga también en los mayores. Bueno, llevamos 26 años y no hemos sido capaces de ponerlo porque hay muchísima resistencia. Si veis películas de juicios, que muchas o series que seguro que os gustan, la mayoría son anglosajonas, americanas, y allí veréis que es el fiscal el que investiga. Ahí sale la oficina del fiscal y ese es el que investiga y tiene a la policía y tal y cual. Ese es el sistema que se hace aquí ahora, en menores. En mayores no. En mayores, los 3 últimos anteproyectos de reforma de la ley contemplan ya que sea el fiscal el que investigue, tal, pero ahí sigue, ¿vale? Entonces, esto desde hace 26 años ya es así en menores. Aquí en menores, cuando llega un atestado policial o una denuncia de que un menor ha podido cometer un delito, ya llega al fiscal, no llega al juez. Y es el fiscal el que investiga. Un segundo, Iván. Las compañeras que están allí no ven el Power porque no lo he compartido en pantalla. Vale. Y tampoco sé si quieren preguntar algo, lo único. O sea, pero ellas están con micrófono abierto, sí. Sí, o sea que como no, si le dan al sistema normal de levantar la mano o lo que sea, nosotros no lo vemos. Simplemente porque lo sepan. Yo aquí No lo ves. O sea, que si quieren preguntar algo, que lo digan, sí, sí. Aquí, bueno, y las de la sala igual. A mí me gusta que me interrumpan y me preguntéis sobre la marcha todo lo que... O sea, no hace falta esperar luego a las preguntas. Entonces, por ejemplo, el fiscal, pero solo es como una oficina de fiscal o hay muchos fiscales para poder... A ver, eso viene luego, pero vamos a hacer ya una partida. Mirad, sabéis que la profesión de fiscal es una profesión, es jurista, es una profesión que, digamos así, con carácter general, la función de un fiscal es defender la ley, defender el interés general y perseguir el delito. Esa es, con carácter general, la profesión de un fiscal. Bueno, pues una de las características que veremos ahora de la ley del 2000, de la ley penal del menor, es que obliga a la especialización de jueces y fiscales. Es decir, dice, ya no vale que cualquiera sea juez, sino que si quieres ser juez de menores tienes que hacer una serie de formación y cursos añadidos para poder ejercer como juez de menores. Y en la fiscalía igual, si quieres ser fiscal de menores, tienes que superar una serie de formación y tener una serie de experiencia para ser fiscal de menores. Y los fiscales de menores, además, son solo fiscales de menores. Aquí, en Zaragoza, que tenemos por tamaño, tenemos la posibilidad de tener fiscales especializados. En otras, en Huesca, en Teruel, por ejemplo, pues hay uno de los fiscales que haya, es el que lleva menores, pero lleva otras muchas cosas porque allí no tienen la capacidad, no tienen el número, digamos, de volumen de asuntos como para tener una persona sola. Entonces, los fiscales de menores aquí en Zaragoza, ahora mismo hay 5 y son fiscales solo de menores, solo llevan temas de menores. Lo que pasa es que llevan 2 ámbitos, aunque muchas veces, esto ahora no hay nadie que tenga familia fiscal aquí, ¿no? Pues esto a veces se les olvida. Yo me canso siempre de repetirles, tú eres fiscal de reforma, pero también tienes encomendada la protección. El fiscal es un fiscal protector de menores. Entonces, como luego veréis, hay varios aspectos de la ley donde dice, y se remitirá al ámbito de protección. Y yo, cuando ellos remiten al ámbito de protección, digo, ya, pero no te olvides que tú eres también el que lleva la protección. Es decir, tú también tienes que vigilar esto. No vale con decir, lo remito ahí a una cosa que se llama protección que no sé ni lo que es. Porque el fiscal de menores tiene encomendada el ámbito de la reforma, es decir, perseguir e investigar los delitos que cometen menores, pero también el ámbito de la protección. Vale, entonces, al ser el Ministerio Fiscal el que investiga el delito, tiene lo que se llama la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Es el que tiene la capacidad de perseguir el delito. Es decir, a él le llegan
llegan las noticias de la comisión de un delito, que pueden llegar básicamente por dos vías. O por atestado policial, es decir, porque la policía le manda un expediente que dice hemos pillado a este chico haciendo no sé qué, ¿no? Un atestado, o por denuncia. Si a ti, por ejemplo, a tu hijo le ha pegado una paliza a un chico de 17 años, tú puedes ir a la Fiscalía de Menores y poner una denuncia. O bueno, al juzgado, lo metes ahí en el juzgado, pero lo van a mandar automáticamente a Fiscalía de Menores. Entonces, le puede llegar por esas dos vías. Y en el momento en que el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, entonces tiene, en principio, tiene que iniciar un procedimiento de investigación. Otra cosa distinta es que lógicamente no vincula. Es decir, yo puedo decirle al fiscal, oiga, denuncio que a mí me están insultando tal, tal, tal. El fiscal te puede decir, mire, eso señora no es un delito. Yo no empiezo a investigar nada porque es hoy en día, lo que son las faltas de respeto, insultos o tal, hoy en día quedó después del año 2015 ha quedado despenalizado. Ya no está en ese catálogo que decíamos de las actuaciones, con lo cual no tiene la obligación de iniciarlo. Solo iniciará el procedimiento si considera que existen indicios de presunta comisión o de posible comisión delictiva. Bueno, esta ley del 92, otra de las cosas que crea como muy importante y que se consolida en la ley del 2000 es que al lado del fiscal y del juez, que los tenemos aquí, crea dentro de la Administración de Justicia, que esto es una novedad importante, dentro de la Administración de Justicia empieza a entender que si vamos si la esencia de esta ley y de la intervención va a ser una intervención socioeducativa, yo soy jurista, pues tendrá que haber alguien aquí que me diga cómo se hacen estas cosas. Entonces crea los equipos de intervención educativa. Y esto es una gran novedad que es muy importante, porque al lado y dentro de la Administración de Justicia ordena la ley la creación. En primer lugar, hay dos equipos, luego veremos. De un equipo que es el que se encarga de hacer el diagnóstico de las situaciones, que le llaman el equipo técnico, ¿vale? Y luego veremos cómo hay otro equipo que es el que se encarga de la implementación de las medidas, de la ejecución luego de las medidas que ponga el juez. ¿Vale? Este equipo técnico está compuesto por psicólogo, trabajador, educador social, es el equipo que lo que hace es el diagnóstico, es decir, le orienta al juez, no es vinculante evidentemente, no decide un juez, pero le orienta al juez sobre cuál es la situación socioeducativa del chaval, de cada chaval, y qué necesidades o qué aspectos de su vida pues sería necesario intervenir, trabajar, etcétera, para que luego el juez con esa información pueda decidir qué medida le pone en caso de que considere que se ha cometido el delito. Hemos dicho que se configura, y esta es la definición esencial del procedimiento. El procedimiento que hay ahora para los delitos en menores tiene naturaleza sancionadora educativa, es decir, formalmente penal, materialmente educativo. Me voy a detener aquí en una cosa porque esto a veces genera mucha confusión. Claro, tan malo es irse a un extremo como al otro. Es decir, tan malo es entender que esto es una ley, o que debería ser solo una ley punitiva, castigadora y por tanto una ley penal, como el otro, que es entender, bueno, que esto es una ley educativa, esto es una intervención educativa, y ya está. Y yo digo, no, la ley lo que define es el punto medio. ¿Por qué es importante esto? Yo como abogado de menores, que me toca muchas veces, ¿vale? Me asignan un menor, y entonces voy allí, y me dice la fiscal, pasa a negociar. Voy, pues mira, es que mira, no hay muchas pruebas, este chaval no tal, pero mira, es que le va a venir muy bien que le pongan esta medida, porque el chaval lo necesita. Y yo digo, no, quiero decir, esto no es una ley social, esto no es una ley de servicios sociales, no es una ley de intervención social, esto es una ley penal. Es decir, aquí no podemos olvidarnos que por mucho que esté la intervención social y la intervención socioeducativa, es una ley que tiene que estar presidida de las garantías del procedimiento penal. Nadie puede ser condenado si no hay pruebas contra él. Y si a ese chaval le va a venir muy bien esta medida, pero realmente no hay pruebas, no está acreditado y no le corresponde esa medida, pues a lo mejor se las tienen que poner desde otra óptica o desde otro sitio, pero no en un procedimiento penal. Porque a veces nos dicen, habla con los padres o habla con el chaval y convénceles de que le va a venir muy bien. No, pero esto no va así, o sea, por lo menos para mí, o sea, no va así. Yo no voy a convencerle ni a un padre ni a un menor de que es mucho mejor para él que asuma que ha cometido un delito cuando realmente el menor no lo quiere reconocer y además es que no hay pruebas de que lo haya cometido. No, mire, si no hay pruebas, no hay pruebas. Entonces, yo creo que los dos extremos son malos. Bueno, ya entramos ahora, esta es un poco la evolución educativa, o sea, histórica, y llegamos a la ley penal del menor, la ley del año 2000. Esta ley que ha sufrido unas cuantas reformas desde el año 2000, realmente, en su esencia, no ha sufrido grandes reformas. Es decir, permanece más o menos como fue concebida o creada, pese, ya os digo, a todos los avatares que tiene que sufrir cada vez que hay un delito grave. También os digo una cosa,
realmente las estadísticas judiciales lo que nos dicen es que no hay tantos delitos y muchísimo menos no hay tantos delitos graves. Es decir, a veces cuando un menor, por ejemplo, comete un homicidio, claro, el titular de prensa es así en letras gruesas, grandes, y parece que hay menores matando gente a diario por las calles. Los delitos graves cometidos por menores, afortunadamente en España, son muy excepcionales, y los delitos en general cometidos por menores, en función del volumen de población, también son bastante tolerables socialmente, es decir, en una cuantía nada alarmante. Otra cosa es que le queramos dar el bombo que le queramos dar, y a partir de ahí que utilicemos esa información para intentar modificar o ofrecer una respuesta. Desde luego, si las herramientas de valoración que se han hecho de esta ley lo que vienen a indicar es que realmente para la gran mayoría de la gente, de los operadores, no solo jurídicos, sino de los operadores sociales y de intervención que trabajamos en reforma, es una ley que ofrece resultados. Y es una ley que resulta útil y eficaz para la prevención del delito, para intentar erradicar la comisión del delito y sobre todo también, es verdad que hay un porcentaje minoritario de menores que caen en la comisión delictiva reiterada y la reiteración del delito, pero también es verdad que cuantitativamente es muy, muy pequeña esa cantidad de chavales. Bueno, lo que decíamos, una ley material, formalmente penal, pero materialmente educativa, reconocimiento expreso de todas las garantías, es decir, lo que os decía, aquí nadie puede ser condenado sin pruebas, el procedimiento que se arbitra para castigar a un menor, para poner una medida a un menor, tiene que tener todas las garantías para él. La ley también establece que no pueden ser, las consecuencias para los menores no pueden ser iguales para un menor de 14 años que para un menor de 16 o de 17. Sí que es verdad, me voy a detener también en otros dos principios que creo que no están puestos, que son importantes, que son, uno, en el ámbito de mayores existe un principio básico que se llama el principio de proporcionalidad. ¿Qué es el principio de proporcionalidad? Significa que a una conducta más grave, una respuesta más grave, y a una conducta más leve, una respuesta más leve. En el ámbito de menores, ya veremos cómo el principio de proporcionalidad no es que no exista, sino que se atenúa y se introduce de una forma diferente, porque aquí no hay una asignación concreta como hay. Si vosotros cogéis el Código Penal de adultos, veis que a cada conducta se le asignan ya unas penas concretas. Un marco penal que el juez puede moverse, pero unas penas concretas. Ejemplo, si yo digo, por ejemplo, puedo decir, al delito de estafa, normal, una estafa, se le asigna, dice, pena de cárcel de 1 a 4 años. Bueno, pues luego, en función de las circunstancias del caso y tal y cual, puede moverse entre 1 y 4 años, pero la pena es clara, la que se le asigna. Una pena de cárcel y una pena de 1 a 4 años. En menores no encontraréis esto. En menores no hay penas concretas para delitos concretos. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Si lo que se pretende es intervenir con el menor en función de su desarrollo, la medida que se le va a poner, que ya, como ya estáis viendo, todo el rato yo hablo de medida, no se habla de penas, sino porque la pena es castigo, se habla de medidas, la medida que se le va a poner no tiene que ver o no tiene tanto que ver con la conducta cometida y con la gravedad de la conducta cometida, sino que tiene que ver con la necesidad educativa de cada persona. Por eso el otro principio, os decía, hay dos principios. Uno, el principio de proporcionalidad, que aquí se atenúa, y el otro es el principio de igualdad en la asignación de penas. Es decir, si somos dos los que vamos conjuntamente, esto muchos padres o menores no lo entienden. Si somos dos los que vamos a robar conjuntamente, mayores de edad, vamos los dos a robar, robamos, cometemos el mismo delito conjuntamente, a los dos nos va a caer la misma pena. Puede haber circunstancias que cambien, quiero decir, si yo tengo antecedentes penales y reincidencia, a lo mejor me la suben, o si yo tengo una enfermedad mental que me hace no ser efectivamente totalmente imputable, pues a lo mejor me la bajan. Pero en principio la pena, si vamos los dos de la mano a cometer el delito, la pena que nos van a poner a los dos es la misma. Bueno, pues en menores no, porque en menores no se aplica el principio de igualdad de la pena. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, que la medida que se asigna al menor tiene mucho que ver con su propia historia vital y sus propias circunstancias. Cuando nos tocan asistir a dos menores, por ejemplo, que han cometido el mismo delito, han robado un móvil los dos. Y entonces les explicas que hemos hablado con el fiscal y con los educadores y tal. Mira, para ti te piden 6 meses de libertad vigilada y a ti te piden 3 fines de semana de internamiento. ¿Por qué? Si hemos cometido lo mismo. Bueno, pues porque aquí la medida no tiene tanto que ver o no tiene que ver con la conducta en sí, sino que tiene que ver con las circunstancias sociales y personales del menor. Entonces no se aplica ese principio de igualdad.
Esto tiene que ver con lo que ponemos aquí. Claro, aquí, tanto en la ejecución de las medidas como en la adopción de las medidas, el juez tiene mucha más libertad a la hora de determinar qué medidas puede poner. Os decía antes que la instrucción, la investigación del delito, la hace el juez. Perdón, el fiscal. Pero la imposición de la pena y el juicio la tiene que hacer siempre un juez, porque eso es función jurisdiccional. Y por nuestra Constitución española, la función jurisdiccional le corresponde exclusivamente a los jueces. Por tanto, el único que puede imponer una medida es un juez. Entonces, en el procedimiento que hay de investigación, el fiscal investiga y el juez, vamos a decir así, cumple dos funciones. Uno, tutela ese proceso, vigila que en ese proceso se respeten los derechos del menor, ¿vale? Y sobre todo, autoriza, que esto es muy importante, si el fiscal entiende que hay que practicar alguna prueba que pueda restringir los derechos fundamentales, no la puede adoptar, tiene que pedírsela al juez, porque el único que puede adoptar una medida restrictiva de derechos fundamentales es un juez. Ejemplo, imaginaros que hay un menor que está cometiendo, que se sospecha que está cometiendo un delito, por ejemplo, que está reteniendo a la novia, a una pareja, en casa contra su voluntad, una especie de secuestro, ¿no? No la deja salir de casa y tal y cual. Hay sospechas de eso y la forma de intentar evitar eso es entrar en su domicilio. A ver, claro, sabéis que existe la inviolabilidad del domicilio y que eso es un derecho fundamental. El único que puede autorizar que se entre en un domicilio contra la fuerza de los moradores es un juez. Si el fiscal quiere acordar eso, quiere decir, pues la forma, me han llegado noticias de que puedes estar cometiéndose este delito. Tengo que investigarlo y tengo que evitarlo. La única forma de evitarlo es pedirle al juez que me autorice, o que autorice a la policía a entrar. Entonces, el juez durante la investigación funciona como juez de garantías, se llama, como juez que vigila que al menos se le respeten los derechos. Y luego, luego veremos, cuando ya se ha terminado la instrucción, si se considera que existen indicios y pruebas suficientes de la comisión del delito, tiene que haber un juicio. El juicio es igual, aquí sí, podemos decir, es igual, casi igual que el de los mayores. Es decir, aquí no hay diferencia. Aquí el juicio tiene que ser con todas las garantías. Y yo les digo a los chavales, si no habéis estado nunca en un juicio, o a los padres, pues los abogados vamos con togas, el juez va con togas, es una sala de juicios, aquí no hay diferencia. Esto es un juicio penal como son los juicios de mayores, donde se practica la prueba, se interroga a los testigos, donde la víctima tiene la oportunidad también de aportar, etcétera, etcétera, y donde cada uno, como veremos, además, tiene, sobre todo los menores, tienen la posibilidad, y está previsto así, de que tengan defensa letrada, es decir, de que estén asistidos por un abogado que defienda sus derechos. Si al final el juicio acabara con la imposición de una medida, todo esto, sabéis que la Administración de Justicia, pese a que haya habido transferencia de competencias y tal, es administración estatal, ¿no? Del Estado. Bueno, pues por nuestro sistema competencial de la comunidad autónoma, la ejecución de las medidas, es decir, una vez puestas las medidas, hay que hacerlas. Si yo le pongo un internamiento, hay que cumplir el internamiento. Si le pongo una libertad vigilada, que luego veremos lo que es, hay que luego realizar la libertad vigilada. Pues la ejecución de las medidas es competencia autonómica, no es estatal. Es decir, quien luego tiene la competencia de cumplir esas medidas es la comunidad autónoma. Por eso, los equipos educativos o los recursos, como pueda ser el centro de reforma, en términos coloquiales el llamado reformatorio, son recursos autonómicos. Y los equipos educativos que ejecutan esas medidas son funcionarios o personal al servicio de la comunidad autónoma, no al servicio del Estado. Sí que es verdad, para los que conocéis esto, que están ubicados los equipos allí mismo en el juzgado, es decir, están en el juzgado de menores en la sala de al lado. Entonces, aunque están allí y están dentro de la Administración de Justicia, no son personal de la Administración de Justicia, son personal autonómico. ¿Por qué? Porque la ejecución de las medidas corresponde a la comunidad autónoma. Si voy rápido me decís, ¿eh? Entramos ahora ya en lo que sería la ley. En primer lugar, ¿a quién se aplica la ley? Bueno, la ley nos dice a las personas mayores de 14 años y menores de 18. Es decir, ese es el rango legal. Entre 14 y 18 se establecen dos estadios, digamos, de 14 a 16 y de 16 a 18. Pero en principio la ley, ahora entenderéis por qué os digo en principio la ley se aplica a los menores entre ese margen. ¿Qué margen has dicho? Entre 14 y 18. Se discutió mucho en su momento este margen. Es decir, el superior estaba bastante claro. ¿Por qué? Porque coincide con la mayoría de edad. Por lo tanto, pues se entiende que el de 18 estaba claro. Ahora,
El de por debajo, es decir, el de 14, se discutió mucho. Y de hecho se sigue discutiendo cada vez que salen estas cosas. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué ocurre con los menores que cometen delitos y no han cumplido los 14 años? Pues lo que ocurre con los menores es que dice, esto suena así un poco, pero es así, menor de 14 años impune. Impune significa que no se le puede ni siquiera juzgar, no ya castigar o poner una medida. Es que no se le puede someter a un procedimiento. Si mañana llega, y os pongo un ejemplo, mañana, incluso aunque el delito sea muy grave, mañana llega un atestado, una investigación policial, que detienen a 3 chicos porque han cometido una violación en grupo contra una chica. Y les toman, lógicamente, los tienen entre comillas, les toman tal, y ven que en su DNI, que 2 tienen 15, 16 y uno tiene 13. Pues al de 13, carpeta cerrada y no se le puede perseguir. Impunidad. ¿Eso qué significa para los críticos de la ley? ¿No se hace nada? No, no se hace nada, no. Lo que dice la ley no es eso. La ley dice que los menores que cometen delitos por debajo de los 14 años, el fiscal de menores derivará obligatoriamente el expediente al ámbito de la protección. Es decir, para que se intervenga con ese menor desde el ámbito de la protección. Claro, es un ámbito de intervención muy diferente, porque ahí ni va a haber juicio, ni se le va a castigar, ni hay que demostrar que haya hecho nada, sino que simplemente se entiende que algo no está funcionando bien y se tiene que intervenir, lógicamente, con el menor y posiblemente con su entorno familiar o social, con el entorno con el que conviva, etcétera, para determinar, bueno, por qué ha ocurrido eso y intentar en la medida de lo posible reconducir esa situación. Claro, los críticos de todo esto vienen a decir que eso es una barbaridad, que hay que castigar, que hay que perseguir el delito, que no puede ser que los menores a los 13 años ya saben muchas cosas, que no se puede dejar así. Ese argumento en realidad sirve igual para el de 13, para el de 12, para el de 10, para el de 9, es decir, ¿dónde ponemos el límite? En algún sitio hay que poner el límite, salvo que pretendamos, como en algún sitio se defiende, que todos los menores tienen que ser juzgados. Sabéis que de vez en cuando salen noticias de otros países donde se juzgan a un niño de 9 años que, bueno, bien, eso es una teoría, quiero decir. Puede haber gente que defienda. Yo, desde luego, creo que en España, primero, esto es bastante coherente con nuestra forma social de nuestra sociedad, digamos, y en segundo lugar, los menores de 14 años, que cometen delitos son una cantidad ínfima. Y en segundo lugar, los menores de 14 años que cometen delitos graves o muy graves son mucho más ínfima, afortunadamente. Por lo tanto, no creo que esté justificado ni siquiera por un criterio de alarma social el hecho de modificar. Ya no hablo de si está justificado desde un punto de vista de criterio pedagógico de intervención socioeducativa, que yo creo que tampoco, pero ya ni siquiera desde eso, desde el punto de vista meramente cuantitativo estadístico, no está justificado. Pero sí que es verdad lo que os digo, que lo pongo así porque realmente es así. El menor de 14 años queda impune, es decir, ni siquiera se va a abrir un procedimiento. En segundo lugar, los mayores de 18 años, el mismo atestado, una violación en grupo, uno tiene 15, el otro 17 y el otro 18 y una semana. Pues al de 15 y al de 17 se le enjuiciará por esta vía y al de 18 ese mismo atestado se manda a adultos y lleva su vía aparte, porque ese ya es adulto. E incluso se dice, bueno, ¿y cuándo se considera la edad? Bueno, pues hay que tener en cuenta 2 criterios. Primero, uno, siempre se tiene en cuenta la edad en el momento de la comisión de los hechos. No vale que luego haya cumplido, etcétera, sino cuántos años tenía en el momento en el que se cometieron los hechos. Si el chaval tenía 13 y 11 meses, comete el delito y luego ya cumple 14, no podemos ir a perseguirlo después, porque cuando cometió los hechos tenía 13 y por tanto impune. Entonces se tiene en cuenta siempre el momento de comisión. E incluso hubo un caso muy famoso que salió, a lo mejor algunos os acordáis, de unos chicos que mataron a un guardia de seguridad en el puerto de Barcelona, en una discoteca en el puerto de Barcelona, que lo tiraron al agua y al final el hombre murió y tal. Y era desde el punto de vista jurídico, fue muy curioso y muy estudiado, porque esos chicos estaban celebrando, era una fiesta del 18 cumpleaños. Entonces, esos chicos estaban celebrando el 18 cumpleaños de uno de ellos. Y claro, ahí era importantísimo determinar exactamente la hora de la muerte. Porque claro, había que determinar no solo la hora de la muerte, sino, y ahí se abordó jurisprudencialmente cuándo se considera que una persona ha cumplido 18 años. Fijaros hasta qué punto puede ser importante. Porque las consecuencias derivadas en un homicidio de aplicar esto o de ser juzgado por mayores oscilan entre una medida educativa, como luego veremos que puede ser de 4 años de internamiento, tal,
a 12 años de cárcel. ¿Cuándo se consigue? Entonces, lo que ahí dijo la jurisprudencia en primer lugar es que hay que tener en cuenta, por supuesto, en un caso de delito, por ejemplo, de homicidio, el delito se entiende cometido en el momento en el que se producen las lesiones que provocan la muerte, con lo cual, ahí, bueno, si se puede determinar por medios externos, yo qué sé, porque hay cámaras. Bueno, en aquel caso había cámaras. Es decir, las cámaras sabéis que casi todas van asociadas a un reloj, con lo cual ahí sí que se puede determinar exactamente la hora de comisión, porque si apareciera el cuerpo, pues ahí ya será por medio forense. Es decir, tendrá que decir el forense cuánto tiempo lleva fallecido para determinar la hora del fallecimiento. Si hay otros medios, la hora de la muerte va a quedar clara. Y respecto del menor, para poder cotejar ambos momentos temporales, respecto del menor, lo que se dijo es, al final, es que como no se puede determinar... A ver, había una tendencia que decía determinar la hora del nacimiento de la persona para determinar la hora en el que cumple los 18 años. Pero al final lo que se entendió es que a las 12 de la noche y 1 minuto del día de cumpleaños tienes 18 años. Es decir, que tú cumples 18 años en el momento en el que comienza el día en el que los vas a cumplir. Y ya da lo mismo si es a las 12 de la noche o a las 5 de la tarde. Pero independientemente ya de eso, o sea, si el chico tiene 17, pero la pena le van a poner desde 3 años, ¿va a estar 3 años en el reformatorio aunque tenga 21? Eso, bueno, lo abordamos ahora. A ver, la ley penal, os he dicho antes, los márgenes estaban muy claros, o sea, estaban muy claros por arriba, los 18, no tanto por abajo. Esa parte sí que ha sido muy discutida. Es decir, la ley penal permite, cosa que todavía sigue siendo muy discutida, y yo creo que es una de las partes que hay mucha gente que quiere reformar, la ley penal permite que el menor, o sea, no se le pueden, vamos a ver, se le pueden imponer medidas y juzgar siendo mayor de edad cuando los hechos sean cometidos siendo menor. Es decir, yo cometo los hechos con 17 años y 13 meses, como esto lleva, a pesar de que la ley penal del menor establece plazos más cortos y es más rápida que la de adultos, me pueden juzgar dentro de 8 meses o un año. Entonces me juzgarán cuando tenga 18 años y medio o incluso hasta 19. Pero como me están juzgando, me juzgarán con la ley penal del menor, porque me están juzgando por unos hechos cometidos cuando yo era menor de edad. Y me impondrán, porque por ley penal del menor no puedes imponer castigos, me impondrán una medida de este tipo. Y me impondrán una medida que en principio voy a cumplir sí, como tal, y si supone, porque claro, luego veremos las medidas, si me ponen libertad vigilada, aunque tenga 19 años la voy a seguir cumpliendo. Si me ponen una medida de internamiento, luego veremos cómo. La ley permite dos cosas, o bien cumplimiento de la medida en centro de reforma aunque tengas 18 años, o bien trasladarlo, depende para qué penas, al ámbito penitenciario de adultos, a la cárcel, ¿vale? Y terminar de cumplirla allí. Pero la medida no cambia. O sea, luego no me van a decir, no, ahora ya como eres mayor te la cambiamos por un... No, la medida es la misma. Sí. Y me van a poner la medida porque cometí los hechos siendo menor. En el momento, por eso en ese caso era tan importante determinarlo, porque si realmente se determinaba, como se determinó en ese caso, que era adulto porque ya estaba celebrando cosas, ya había pasado las 12 de la noche, ya estaba en el día de su cumpleaños, pues entonces automáticamente se le juzgó como menor y se le impuso una pena, en este caso de cárcel, pero una pena como mayor. Lo que os decía, los límites, pues podemos ponerlos donde queramos, claro. Puede haber gente que diga no tendría que ser desde los 15 o gente que diga tendría que ser desde los 12. A partir de ahí, bueno, eso se puede... Yo os digo que yo creo que es... a mí me ha tocado incluso escribir de vez en cuando, porque yo soy muy machacón con esto. Cada vez que sale alguien en contra, yo voy a lo contrario, porque creo firmemente que esto realmente sí que está sirviendo y está siendo eficaz. Pese que ahora, por ejemplo, las que trabajáis en el ámbito en estos ámbitos, pues por ejemplo ahora sabemos que estamos conviviendo con algunos fenómenos que sí que están suponiendo una dificultad en la implementación de las medidas. Por ejemplo, el fenómeno que está llegando de las bandas latinas y tal es un fenómeno asociado al delito con el que no estábamos acostumbrados aquí en nuestra sociedad, y esto está suponiendo que hay que readaptar algunas cosas. Sabéis, me imagino que escucharíais cómo hace eso, es como hubo un motín y que ahí lo que se dice pues que la gente que trabaja en el Refor lo que nos manifiestan es que en los últimos, no ya meses, sino en los últimos años está siendo mucho más, ya de por sí es un recurso difícil de trabajar, pero que está siendo difícil de trabajar porque hay un fenómeno que ahora ha invadido ese recurso, que es el fenómeno, pues eso, de la gente que, de los chavales que pertenecen a las bandas y que las bandas son estamentos muy jerarquizados, muy estructurados y que responden a una mecánica de actuación y de pensamiento con la que no estábamos acostumbrados. O sea, a lo mejor sí que podría plantearse algún tipo bueno, pues de tener que adaptar o pensar en esas realidades. Pero realmente yo sigo pensando que desde esta ley se puede seguir dando respuesta perfectamente en España a los delitos que cometen menores. ¿Y si cambiara la edad del chico? O
sea, por ejemplo, comete un delito y en ese momento se supone que es mayor de edad, pero luego pasa a ser menor de edad. Ya, por la determinación de la edad te refieres, Sí. ¿no? Eso está generando controversias. Claro, si el chaval es español, que aquí en un 99,99% todos los chavales que nacen en España están registrados debidamente en un registro civil, se sabe la hora, el lugar de nacimiento. Aquí la edad en España hay garantías legales suficientes para que esté determinada con absoluta seguridad la edad. Claro, si estamos hablando de población inmigrante que viene sin papeles o que no tenemos o que los papeles que traen no nos ofrecen una idea fidedigna de su edad, es decir, no tenemos un certificado lo suficientemente garante como para poder hablar de que ese chaval tiene 13, 14 o 15, porque realmente no, o bien no tiene papeles que lo acrediten, o bien los papeles que traen muchas veces no tienen la seguridad jurídica que ofrecen nuestros registros de aquí. Entonces, ahí, claro, para poder determinar si a ese chaval lo tenemos que juzgar como mayor o como menor, nos tenemos que agarrar a algo. Es decir, nos tenemos que agarrar a determinar a algún mecanismo de determinación de su edad. Se intenta normalmente hacerlo a través de los mecanismos consulares o diplomáticos de sus respectivos países para poder identificarlo, si existen. Porque hay países donde esto, primero, donde hay muchas veces dificultad en la identificación ya personal, no de la edad, sino de identificación personal, y en segundo lugar, hay muchos países, o hay algunos países donde no tienen un sistema de registro público lo suficientemente garante y fidedigno como para poder determinar la edad. Entonces, en esos otros no queda más remedio que acudir a otras herramientas de diagnóstico de la edad, que ahí hay mucha, las que trabajáis en esto, que hay mucha controversia. Es decir, la prueba de la muñeca y del hueso, bueno, eso es un tema clínico, médico, yo no entro porque no, es verdad que la jurisprudencia lo que ha dicho es que sí que se le está otorgando fiabilidad, pero dentro de la propia ciencia médica hay muchas dudas de que eso realmente ofrezca, o sea, una seguridad lo suficiente. Por ejemplo, o sea, hay pruebas médicas, ejemplo, la prueba de paternidad, es decir, analizar si una persona es hijo de otra, ¿no? La prueba de paternidad tiene un grado de fiabilidad científica, no jurídica, del 99,99. Eso significa que los juristas le hemos asignado el 100. Es decir, cuando se hace una prueba de paternidad y sale que yo soy hijo tuyo, automáticamente el juez determina que eso es así. ¿Por qué? Porque se le asigna una fiabilidad prácticamente completa. La prueba de la muñeca, por ejemplo, no tiene ni muchísimo menos ese grado de fiabilidad. Es decir, hay otros factores, por ejemplo, los críticos siempre dicen que esa prueba está asentada sobre unos... hacen dos críticas. Uno, que está asentada sobre un tipo étnico concreto, que es el tipo ario, etcétera, etcétera, y que el desarrollo de nuestro, digamos, de los arios, de los que somos de raza blanca, aria, es uno, y los que son de raza negra o asiática o tal, tienen otro desarrollo, con lo cual la medida, porque lo que hacen es medirte un hueso de la muñeca, la medida del desarrollo no es igual para unos que para otros. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la otra crítica que se hace es que los parámetros de medición de ese hueso, o sea, esa prueba, quien la inventó en los años 60. Entonces, que ahora el desarrollo, solo los que tengáis hijos o hermanos, veis, pues eso, los niños ahora son mucho más grandes que los que eran hace 40 años en España. Entonces, realmente, hay muchos críticos de esa prueba que dicen que realmente no tiene fiabilidad. Pero claro, alguna le tenemos que... Es decir, cuando tenemos que juzgar a un chaval, de alguna manera hay que determinar esa edad. Es la que se sigue usando, ¿no? Claro, sí. A ver, claro, en esto, normalmente, yo ahora hablo como abogado, claro, si el resultado es favorable, es decir, si el resultado arroja que es menor, no protestamos, normalmente. Si el resultado arroja que es adulto, entonces intentas utilizar todas las herramientas posibles para intentar llevártelo a la jurisdicción de menores. No tanto porque, ya digo, no tanto porque sea más blanda, sino sobre todo porque realmente ofrece una respuesta educativa o socioeducativa. Entonces, en principio, se esperaría. Claro. O sea, no es que se espere. O sea, si alguien pone en duda la edad del menor, o no hay. Claro, a mí, por ejemplo, yo tengo el caso ahora de un chaval que ha venido con pasaporte, que tiene 16 años. Y en un pasaporte más o menos serio, o sea... Se supone, sí. Ha venido con el pasaporte y el pasaporte... parece de verdad. Parece de verdad. Dice que tiene 16. Pero Y su pasaporte dice eso. Y el chico dice 16 y el pasaporte 16. Pero más de 13, 14 años no tiene... Y la policía ha dicho que eso no se lo cree. O sea, que decir que más de 13 o 14 no tiene. Ha pedido la prueba de edad. Sí. Entonces, si cometiera un delito ahora, esperaría. Claro, o sea, la prueba. A ver, vamos a suponer, ahora detienen a un chaval. Claro, digo porque podría ser. No, vamos a ver, se parte. Sí, eso lo verificó la. En primer lugar. Pero el problema, al llegar la policía dijo, pero este niño. A ver, en primer lugar, se parte de lo que llamaríamos la verdad formal. ¿Cuál es la verdad formal? La que dicen los papeles. Esa es la verdad formal. Entonces, detienen a un chaval que porta documentación, que está identificado.
lo primero que van a hacer como cualquier persona es dar el pasaporte, pum, y aquí pone que tiene 16, con lo cual, de partida, lo que diga el pasaporte. Si alguien en el transcurso del procedimiento pone en duda eso, entonces sí que desde en el proceso de investigación se van a realizar las acciones tendentes para determinar la edad. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando afecte. Quiero decir, si el problema es que puede tener entre 15 y 16, da lo mismo. El problema es que pueda tener por debajo de 14 o por encima de 18. Entonces ahí sí que desde el juzgado lo que harían es implementar las medidas, o bien practicar la prueba del análisis de la muñeca, o bien, pues lo que os digo, cotejo con... Pues mandarían ese pasaporte a la oficina consular correspondiente para determinar que efectivamente es así, porque claro, a veces ese tipo de, depende de qué países, ese tipo de pasaportes muchas veces tampoco están soportados en un registro de verdad público. Por ejemplo, y esto es así, o sea, en muchos países de África sí que hay registros, pero ¿cuál es el problema? Que cuando una madre o un padre llega a registrar a su hijo y lo registra, a lo mejor han pasado 8 meses desde que nació, o un año desde que nació, y cuando puede ir a la ciudad a registrarlo y tal y cual, va y lo registra. O sea, y ahí en el registro, ¿cuándo le anotan? Cuando está el padre ahí para registrarlo, pero a lo mejor ha nacido hace 9 meses. Con lo cual, hay muchos registros en estos países que no son muy fidedignos. Pues tampoco ofrecen nada. Pero claro, ahí no hay más que intentar determinarlo, ¿eh? Bueno, jurisdicción especial. Lo que os decía antes. Solo puede juzgar un juez, afortunadamente. Pero se establece una jurisdicción especial, es decir, la jurisdicción de menores. Es como aparte. No, hubo en duda en el año 92, cuando se creó esa ley, hubo una duda que era si crear una jurisdicción especial de verdad, en el sentido, como en Francia, por ejemplo, donde los jueces de menores son unos y los jueces de mayores son otros para toda la vida. Quiero decir, tú haces las oposiciones de juez de menores, no haces las oposiciones de juez. Y los jueces de mayores son otros. La jurisdicción de menores en Francia está absolutamente separada. Aquí no. Aquí es una jurisdicción especializada, pero es la misma jurisdicción. Es decir, los jueces aprueban su oposición de juez y los fiscales aprueban su oposición de fiscal. Y luego se especializan, hacen los cursos formativos, etcétera, etcétera, y pueden optar a las plazas. Pero realmente son, de hecho, pueden estar 8 años de juez de menores y luego optan a otra plaza y se van a otro sitio. Entonces, y viceversa. Yo puedo estar en un juzgado de instrucción de adultos durante 10 años y sale la plaza de menores en Zaragoza y me vengo. ¿Por qué? Porque tengo los cursos y la formación y la experiencia. Pero aquí es una jurisdicción especializada, sí, pero no es una jurisdicción independiente, sino que es la misma. Procedimiento. Bueno, las normas básicas del procedimiento. Voy a intentar explicaros cómo es un procedimiento de este tipo, ¿vale? Hemos dicho que formalmente es penal, lo que significa, lo que os digo, que desde el principio, con la diferencia de que investiga el fiscal en vez del juez, desde el principio se somete a un procedimiento con las debidas garantías, cumplimiento de garantías. Como por ejemplo, desde el principio, al menor acusado de un delito se le asigna la defensa letrada. Y eso rige igual que en mayores. Es decir, no se puede practicar ninguna prueba sin presencia del letrado. El menor tiene derecho a entrevistarse con el letrado y a ser debidamente guiado, acompañado y asesorado. Esto se amplía a la familia del menor. ¿Por qué? Porque sabéis que los menores, lógicamente, como menores que son, aunque en Aragón esto es diferente, porque en Aragón tenemos derecho foral propio que asigna a los menores mayor capacidad que en el resto de España, pero aún así son menores de edad. En esto, también como educadoras, si os toca acompañar procesos, hay que tener muy claro quién es tu, y yo iba a decir como abogado, mi cliente, en vuestro caso, quién es vuestro usuario. Es decir, claro, vamos a suponer que hay que llegar a un acuerdo con el fiscal para reconocer los hechos. ¿Quién debe reconocer los hechos? ¿El padre? No, el padre no. La persona acusada del delito es el menor, aunque tenga 14 años. Y quien tiene que reconocer, y el único que puede reconocer los hechos, es el menor. Al único que se le va a tomar declaración es al menor. Al padre se le tomará, si tiene algo que ver con el delito. Si es testigo, ha visto algo, tiene algo que ver. Pero si no, realmente, el sujeto del procedimiento es el menor. La familia debe acompañar siempre. Por ejemplo, no se puede tomar declaración a un menor si no está presente uno de sus representantes legales, o uno de los padres, padre, madre, padre, padre, o si no hubiera, o la familia no hubiera, no se localiza, o la familia estuviera privada de la autoridad familiar, sería, la guarda la tiene el gobierno de Aragón, tendría que ser delante del educador o educadora del gobierno de Aragón, es el que presta esa labor asistencial, digamos, y en aquellos casos donde no se localiza la familia, o bien la familia está involucrada en el delito, es decir, no sé, por ejemplo, un caso de maltrato en el ámbito familiar, claro, no le podemos tomar declaración con su padre cuando su padre es la víctima del delito, por ejemplo, porque el menor lo que ha hecho es pegar a su padre o a su madre. Entonces ahí
lo que se hace es utilizar un sistema de doble fiscal. Como hemos dicho antes, que el fiscal actúa también como protector del menor, habrá un fiscal que sea el investigador, el que le pregunta, le interroga, y habrá otro fiscal al lado que actúa como garante y asistente del menor. Esto se da muy pocas veces porque solo se da en un caso de urgente necesidad o bien cuando el menor, cuando los delitos están involucrados los padres, madres, etc. Normalmente en esos casos, desde el punto de vista del juzgado, de la Fiscalía de Menores, se intenta que esa función la pueda realizar otro familiar. Es decir, si es la madre o el padre el que está involucrado en el delito, pues dice, pues si hay una tía, un hermano mayor de edad, alguien que pueda de alguna manera jugar ese papel de asistente, así no hay que tirar de la doble posición del fiscal. Esto ya lo hemos visto, instrucción por el fiscal, juez de garantías. Se parte siempre lo que hemos dicho antes. Esto no es, la ley penal del menor no es una medida social, incluso aunque le viniera bien al chaval, sino que esto es una ley que determina la existencia de un delito y la asigna, le permite al juez asignar o imponer, porque no es asignar, imponer una medida de carácter socioeducativo solo cuando consta totalmente acreditado después de un procedimiento completo que existen pruebas suficientes de cargo. Es decir, lo que se llama técnicamente enervar la presunción de inocencia. ¿Qué significa eso? El juez tiene que tener delante de él todas las pruebas y tiene que decidir en un sano ejercicio deductivo que, pues ¿sabéis por qué la justicia se simboliza con una balanza? Pues porque lo que hacen los jueces cada vez que hacen un juicio, simbólicamente, es poner su balanza ahí en medio y poner en cada platillo las pruebas que de alguna manera sustentan cada una de las tesis. En este caso sería inocencia y culpabilidad, ¿no? Bueno, pues simbólicamente el juez lo que hace es poner su balanza y decir qué pruebas hay de que este chico ha cometido este delito en este platillo. ¿Qué pruebas hay que se llaman, estas son las de cargo? ¿Qué pruebas hay de descargo? Es decir, que avalan su inocencia. Estas. Pues pesa más. Entonces, en función de lo que pese más, el juez decide, ¿no? El juez tiene que, dice la ley, para poder... Esto es igual que en mayores. La ley, para poder condenar, el juez tiene que superar, dice la ley, cualquier duda razonable. ¿Por qué? Porque hay otro principio que también os sonará, en latín se dice el principio dubio pro reo, que dice, en caso de duda, siempre absolución. Es decir, si el juez, en su balanza, tiene una duda razonable de que el menor haya cometido el delito, debe en conciencia absolver. Por eso siempre dicen los jueces, y yo creo que no les falta razón, que la labor más difícil de un juez, aunque pueda parecer mentira, es la de decidir. Es decir, muchas veces parece que los jueces deciden así alegremente y tal y cual, pero los jueces, por lo menos los buenos jueces, siempre dicen, no os podéis imaginar lo difícil que es decidir en muchos casos. Y porque sabes además que de tu decisión pesa pues consecuencias muy gravosas para una persona. Entonces, de índole no solo penal, económico, de cualquier... La custodia de un menor, ¿a quién se la asigna? ¿A la mamá, al papá? Es decir, que decidir, al final, muchas veces para los jueces es una labor ardua y muy difícil. Entonces el juez tiene que establecer. Y aquí no vale lo que os decía. No vale cuando nos viene el fiscal, que le va a venir muy bien al chico que le pongan un educador. Pues mire, que se vaya